Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través del repaso de la lección de Escuela Sabática. Lección número 4 para el 25 de enero 2025, bajo el título Dios es apasionado y compasivo. Y para leer el texto para memorizar de esta semana, lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, y dice de la siguiente manera: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Oremos. Cariñoso Dios, una vez más gracias te damos por la oportunidad del estudio de esta semana. Iniciamos la lección número 4. Queremos pedirte que tú nos bendiga y nos acompañes, que podamos desarrollar estos temas maravillosos y enseñanza para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, le invitamos para que te suscribas al canal, para que le des me gusta, le des like, compartas estos videos y así seguiremos esparciendo el Evangelio en todo el mundo. Y también podamos tener el crecimiento de nuestro canal para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la lección del folleto que estamos estudiando este trimestre, que tiene que ver con el amor y la justicia de Dios. Así que ya vamos en la cuarta lección de este trimestre y ha sido interesante nuestras 3 lecciones maravillosas que hemos estudiado y queremos compartir de manera general un poco acerca de la lección de esta semana y durante la semana estaremos enviando los videos individuales de cada día. Pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema en general. Es interesante porque la lección comienza de esta manera. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse por alguna razón, y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según ciertas escuelas filosóficas griegas, la antigüedad, las personas ideal era racional, insensible y las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Es interesante ver porque nosotros podemos ver aquí en la lección como inicia que Dios es compasivo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta en este punto que no debemos llevar a la humanización de lo que es nuestro Dios en todo esto. Dice, las emociones desenfrenadas pueden ser un problema. Sin embargo, Dios nos creó con capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en la Escritura como quien experimenta emociones profundas. O sea, Dios experimenta esas emociones profundas para cada uno de nosotros. Y en la parte final de la introducción de este día, del día sábado, dice: aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Aquí está la respuesta para cada uno de nosotros y que podemos ver cómo podemos mezclar el amor de Dios o las emociones con el amor de Dios. En la parte del domingo dice el amor de una madre, o más que el amor de una madre. Y es interesante ver porque dice acá tal vez el mayor amor común a la experiencia humana sea el de una madre o un padre por su hijo. La Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación padre e hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié
en que la compasión de Dios es potencialmente superior incluso a las expresiones humanas más profundas y hermosas de ese mismo sentimiento. Entonces vemos allí, interesante porque aquí en Salmos 103:13 vamos a leer este versículo que es interesante. Salmos 103:13 dice de la siguiente manera: como el Padre se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces vemos allí algo interesante, como dice el texto: como el Padre se compadece de su Hijo, así también nuestro Padre se compadece de nosotros y de aquellas personas que le temen. Hay algo también interesante que dice acá: además de la frase más extraña, se conmovieron por él, puede traducirse literalmente como mis extrañas rugen. Esta descripción, que emplea el lenguaje profundamente visceral de la emoción divina, relata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Qué interesante lección y importante como nosotros podemos ver el amor de una madre, y que es comparado casi como el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. En la parte del día lunes, amor conmovedor. Qué interesante. Y para ello vamos a leer en el libro de Oseas. Vamos a buscar el libro de Oseas por acá y vamos a compartir un poco lo que tiene que ver con la lección de este día. Qué interesante. El libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 9. Vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a leer todo, pero dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumero. Yo con todo eso extrañaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces vemos allí algo interesante en la lección de este día, como dice: amor compasivo. A pesar de que el pueblo de Israel era rebelde, a pesar que el pueblo de Israel no obedecía a Dios y le daba honra a otros dioses, a los Baales, adoraba a los Baales, aún Dios tenía ese amor compasivo con cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros podemos llevarlo a nuestros días, porque cuánto amor nos ha mostrado Dios por cada uno de nosotros, y nosotros aún seguimos rebeldes y quizás no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por eso es importante resaltar esas cosas. La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone de manifiesto en Oseas. Dios había ordenado al profeta: ve y toma por mujer a una mujer prostituta y ten hijo de prostitución con ella, porque la tierra se prostituyó apartándose de Jehová. Entonces, una enseñanza que Dios estaba tratando de darle al pueblo de Israel con este mandato que le decía que se fuera y casarse con una mujer prostituta y que tuviera hijos con ella. Y sin embargo, como dice ahí al final, dice que ellos se apartaban mucho de Dios, y le estaba dando una enseñanza a ellos para que ellos se dieran cuenta cuánto era la compasión del amor de Dios por cada uno de ellos, y igualmente por cada uno de nosotros. Y para el día martes, la compasión de Jesús. Aquí entramos ya en materia, ya en la parte del martes. Dice: en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imagen
que el Antiguo Testamento. Para describir la compasión de Dios, Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Recordamos 2 Corintios 1:3. Además, el apóstol explica en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Qué interesante ver esa compasión también de Jesús, que se compara de la misma manera como en el Antiguo Testamento, también se compara en el Nuevo Testamento, ese amor compasivo que Dios tiene, que Jesús tiene con cada uno de nosotros. Y es interesante porque mire lo que dice acá. En varias parábolas Cristo mismo utiliza repetidamente el término de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión del Padre. Además, al mismo lenguaje que ilustra la compasión divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es utilizado también en los Evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en apuro. Qué interesante ver esas enseñanzas y esos puntos de vista. Y aquí hay algunos textos bíblicos que usted en casa puede estudiarlo con calma, puede buscarlo y con calma sacarle una enseñanza maravillosa. Encontramos en Mateo 9:36, 14, versículo 14, 23, versículo 37, Marcos 1:41, 6:34 y Lucas 7:13. Ahí podemos encontrar esos textos que podemos buscarlos y así analizarlos con más calma en casa. Esto lo tiene que ver con la compasión de Jesús. Para el día miércoles, un Dios celoso. Eso lo hemos escuchado repetidamente desde el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios celoso. Pero no es el mismo celo que sentimos a veces nosotros. A veces los celos son muy diferentes al celo que Dios tiene por nosotros. Dice acá algo interesante. El Dios de la Biblia es el Dios compasivo. En hebreo, Dios se da a sí mismo el nombre, el Raúm. El término hebreo que significa Dios, Raúm, es una variación de la raíz de la palabra que significa compasión, Rahá. Sin embargo, Dios no solo es llamado compasivo o misericordioso, sino también celoso. Como dice en Deuteronomio 4:24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. En 1 Corintios 13:4 declara que el amor no es celoso. ¿Cómo puede Dios entonces ser un Dios celoso? Una pregunta interesante que hace acá la lección. Si Dios dice que no es un Dios celoso, ¿por qué? Pero si Dios dice que es celoso, ¿por qué entonces el amor que se muestra aquí en 1 Corintios dice que declara que el amor no es celoso? Pero recuerden que no estamos hablando de los celos que a veces nosotros tenemos o que el ser humano tiene, celos emocionales, celos que pueden dañar la vida. Hay celos santos que por poner un ejemplo, cuando Jesús volcó las mesas, los cambistas que estaban en el templo de Jerusalén, eso fue un tipo de celo santo, algo que sentía molestia, incomodidad, porque la casa de Dios, o sea, donde se debería predicar la palabra de Dios, donde se debería enseñar a la gente, donde debería haber compasión, estaban los mismos líderes de la iglesia, los mismos líderes religiosos, haciendo vendimia dentro del templo, dentro de los atrios del templo, y eso le dio un celo a Jesús que los echó a todos y volcó las bancas para allá y para acá, como respuesta de ese celo santo a lo que ellos estaban actuando, que no estaban actuando de la manera mejor allí en el templo, cuando deberían estar dando el mensaje de salvación a las personas. Y como mismo Jesús dijo, han convertido mi casa en casas de ladrones. ¿Por qué? Porque en vez de llevar el mensaje, la predicación, estaban vendiendo y haciendo cosas
ilícita en el templo. Ahora, dice acá, los celos de Dios a menudo son malinterpretados cuando el objetivo celoso se refiere a un cónyuge. No se trata de un elogio. El término celo suele tener connotación negativa en muchos idiomas. Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refiere a una sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Entonces vemos allí que no es el mismo tipo de celo que Dios expresa acá. Es un celo santo, un celo de una expectativa de que solamente a Él se le debe adorar, solamente a Él se le debe rendir honor y gloria. En la parte del jueves dice compasivo y apasionado. Qué interesante ver, porque esto es algo muy bonito, como dice aquí en la lección. El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado y está emocionado divinas. Y estas emociones divinas se ponen en manifiesto de manera suprema en Jesucristo. Dios es compasivo. Compara Isaías 63:9. Vamos a ver qué dice Isaías 63:9. A ver qué nos habla con respecto a Isaías 63:9 dice de la siguiente manera. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces vemos allí algo interesante, porque la lección continúa diciendo, dice, es profundamente afectado por las penas de su pueblo y está dispuesto a escuchar y a responder y consolar. O sea, Dios está dispuesto a consolarnos a cada uno de nosotros y a responder a cada una de nuestras inquietudes. Anhelamos relacionarnos con personas que ejemplifican el tipo de amor descrito en 1 Corintios 13, 4 al 8. Pero cuán a menudo procuramos convertirnos en ese tipo de personas en favor de los demás. Es importante ver que a veces queremos relacionarnos con personas que tienen este tipo de amor, este tipo de compasión, pero a veces nosotros no queremos aplicarlo en nuestra vida. Y para finalizar ya la parte del viernes, algo interesante, porque nos manda a estudiar, dice acá, leer el capítulo titulado La Bienaventuranza, en la página 21 al 74 del libro del discurso del maestro, de Elena G. de White. Qué interesante. Todo lo que sienten la absoluta pobreza de alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, puede hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28 nos invita a cambiar nuestra pobreza por la riqueza de su gracia. Nos merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, no merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. Así que, mis queridos amigos y hermanos, es interesante ver porque Dios nos ama, Jesús nos ama, y aunque no merecemos el amor de Dios, aunque no merecemos la salvación, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros nos garantiza a nosotros que podamos tener esa oportunidad de tener la vida eterna y estar con nuestro Padre Celestial. Así que te invitamos para que podamos guiarnos siempre por lo que dice la palabra de Dios, buscar más de su palabra
y orar más para que podamos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y bondad. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Recuerda, no te olvides de compartir estos videos. Que tengas un feliz sábado. Maranata. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada Día Una Cita con Dios con Oswaldo Rojas.